Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Como les mencionaba en la agenda de hoy, de este workshop número uno, vamos a abordar, recordar en qué estamos, que es este challenge de innovación que nos convoca hoy. Dos, vamos a hacer una breve introducción al mundo de la financiación basada en resultados, conceptos y principios clave. Tres, vamos a escuchar dos casos de dos personas que nos acompañan hoy, en particular Carla Gallardo de Viguala y Javier Lozano de Clínicas del Azúcar. Y también nos acompaña María Elvira Tamayo, que va a tener una conversación con Carla, y quien les habla Daniel Ruiz, que va a tener una conversación con Javier de Clínicas del Azúcar. Además de eso, entonces vamos a hacer una síntesis al final de lo que son los mecanismos de pago por resultados. Recuerden que este material va a quedar grabado y además pues lo vamos a compartir en la página web del programa y del challenge. Y además, al final vamos a conversar sobre los próximos pasos, qué es lo que viene. Con el cronograma tenemos una pequeña propuesta de ajuste a ese cronograma para avanzar en los talleres. Y dicho eso, esta es la agenda del día de hoy, así que vamos a arrancar. Recordemos entonces, ¿no? ¿Qué queremos lograr en el challenge? ¿Por qué estamos acá? Nuestro challenge de innovación de pago por resultados busca apoyar iniciativas que se presenten por alianzas del sector privado, que estén en distintos niveles de madurez las iniciativas y que tengan el potencial de ser implementadas a través de mecanismos innovadores de incentivos a resultados, que es justamente lo que vamos a abordar hoy. En la sesión pasada, que se fue compartido a sus correos y también está en la página web del programa, lo que abordamos en el webinar 1, donde contamos la convocatoria, justamente hablamos de este objetivo, de las categorías que tiene la convocatoria y en particular de este challenge que tiene un cronograma donde había varios talleres. Este es el taller número uno de este ejercicio. Y este taller que busca, uno, introducirles en el mundo de la financiación basada en resultados, a ustedes que son potenciales aplicantes, postulantes de la convocatoria, y de los mecanismos de pago por resultados para actores privados, que es el foco que tenemos aquí en la convocatoria. Y dos, queremos brindar una orientación práctica a partir de unos casos de referencia que los vamos a escuchar ahorita, sobre cómo la financiación basada en resultados es estratégica para los actores privados. Ese es nuestro contexto general y por qué estamos hoy aquí. Ahora vamos a arrancar entonces a conversar sobre justamente qué es la financiación basada en resultados. Y esto es para abrirle la puerta a la conversación que ahorita tendremos con María Elvira y con Carla, y también luego posteriormente con Javier alrededor de dos casos específicos de financiación basada en resultados. Pues bien, ¿qué es la financiación basada en resultados? En general es un término que de manera holística abarca una variedad de herramientas de financiación y mecanismos de contratación que vinculan la financiación, y ojo con esto que está resaltado en negrita, al logro de resultados sociales y ambientales previamente definidos. Y hay diferentes formas entonces de referirse al concepto. Por ejemplo, escuchamos pago por resultados, pago por éxito, contratos basados en resultados. Y en inglés, porque en el mundo anglosajón encontramos también otros términos que pueden estar vinculados y que tratan de abarcar. Pero en general es importante que nos quedemos con lo que está en negrita. Se trata de mecanismos que obviamente tienen unas formas definidas jurídicas y unos contratos específicos. Son mecanismos financieros que vinculen esa financiación a un logro de resultados sociales o ambientales previamente definidos. Y queremos que con esa sombrilla general entiendan que el mundo de pago por resultados tiene ese propósito superior. ¿Y cuáles son las razones para que un actor privado diga, tiene sentido y es importante pensar esos resultados que se quieren obtener desde una lógica de pago por resultados? Entonces, fíjense que los mecanismos de pago por resultados como principios tienen elementos clave como, uno, una mayor efectividad e impacto. Dos, el value for money, que no es otra cosa, si digamos lo traducimos al español, que la optimización de esa relación calidad-precio, es decir, el resultado que quiero obtener versus los recursos que requiero o que voy a movilizar para lograr esos resultados sociales y ambientales. Y por último, la oportunidad de tener una rendición de cuentas y de transparencia en todo ese proceso. Las estructuras de la financiación basan en resultados. Bajo esas premisas que están ahí, pueden entonces atraer inversión privada, recursos de actores privados, porque pueden ofrecer rendimientos basados en el desempeño, pero además permiten lograr resultados sociales o ambientales de la agenda privada de los actores que estén trabajando.
Y esos enfoques de financiación pueden ser bajo una lógica de blended finance, en donde pueden traer diferentes recursos, recursos catalíticos que pueden venir de la cooperación, pueden sumarse actores públicos, pueden sumarse diferentes. Nuestro propósito en este challenge es cómo traemos la inversión privada para lograr resultados sociales o ambientales. Y puede ser que esos resultados sociales ambientales tengan unos drivers que movilizan, y esos drivers que movilizan pueden ser los objetivos comerciales o los objetivos de rentabilidad que también se pueden conectar, porque entendemos que los actores privados pueden tener ese doble propósito, logrando lo social y lo ambiental, pero también contribuyendo a la lógica de su negocio. Lo que encontramos a la derecha es adaptado del Foro Económico Mundial, en donde encuentran los drivers principales que pueden movilizar el pago por resultados desde la perspectiva privada. Por ejemplo, el mundo de las compras corporativas, en donde encontramos que más del 70% del comercio internacional se da en cadenas de valor y en cadenas de suministro particularmente, y que las organizaciones, ahí me siguen escuchando. Sí, señor, lo Sí, escuchamos bien. sí, pues, Sí, Ok, súper. ok, es que mi Sí, computador perfecto. entró en modo, pero están viendo la pantalla, ¿cierto? También, sí, señor. también, Sí, todo, perfecto. todo Sí, bien. Muchas gracias, muchas gracias. Mi computador está haciendo colores, entonces, pero bien, ya estoy tranquilo que me están escuchando. Entonces tenemos el mundo de las compras corporativas, y resulta que de ese mundo de compras corporativas se ha encontrado que en el mundo más de 500.000 millones de dólares se están movilizando con una lógica social y ambiental. Está también todo el tema de compliance, en donde hay un gasto promedio anual en corporaciones. Estos son cifras globales del Foro Económico Mundial. Entonces, por ejemplo, para todo el tema de los ratings y clasificaciones ligadas a los estándares, se están invirtiendo alrededor de entre 220.000 y 480.000 dólares anuales. Para todo el tema del disclosure y divulgación científica, perdón, climática, alrededor de 667.000 dólares. Para el cumplimiento de los reportes de sostenibilidad, 350.000 dólares. Anuales promedio por compañía. Entonces, este conjunto de recursos dice, se están moviendo recursos de manera importante, y esos recursos requieren mayor efectividad, value for money y rendición de cuentas y transparencia. Está el mundo de la filantropía corporativa, que está creciendo. En Colombia, lo hablamos en el webinar, también cómo ha venido creciendo desde la lógica privada. Y por otro lado está el mundo de las inversiones con impacto, en donde alrededor de 1.5 billones de dólares se están moviendo o se movieron en el último periodo, y en 2024, y de esos 375.000 millones de dólares fueron capital en calidad concesional, que estaban básicamente catalizando unos resultados sociales y ambientales que se estaban esperando. Entonces, todo eso nos está diciendo los actores privados a nivel global, y sumado a esto con lo que les presentamos en el primer webinar, de cómo Colombia en lo social y ambiental, lo privado, está movilizando recursos importantes, nos está diciendo una señal importante, y es: el mundo de la financiación basada en resultados es preponderante para los actores privados. Y en esos principios que vimos, además, hay unas características o condiciones que tienen que darse para los mecanismos de pago por resultados, que los mecanismos de nuevo hacen parte del gran mundo de la financiación basada en resultados. Uno, los mecanismos se diseñan. Y esto es súper importante. No se trata de, hay un tipo de mecanismo que conocemos, entonces copiémoslo, peguémoslo y hagámoslo. Cada mecanismo requiere una fase de diseño, de comprensión del desafío, de pensarse el resultado y demás elementos que ahora Carla y Javier nos van a contar su experiencia, y cómo fueron llegando al mundo de la financiación basada en resultados. Dos, se deben generar y se generan incentivos económicos para estimular el logro efectivo de los resultados. Y esto es súper importante en el mundo de los mecanismos. Si no hay incentivos económicos, entonces, ¿qué es lo que se está esperando generar? Y si no se requieren, pues no es necesario pensar en mecanismos, porque es algo que ya está ocurriendo naturalmente. Tres, los pagos, o sea, el pago por resultados, están asociados parcial o totalmente al cumplimiento de esos resultados. Y esos resultados, de nuevo, son sociales y ambientales. Cuatro, los resultados sociales o ambientales se definen desde el principio con los actores involucrados, y los resultados hacen parte también del diseño. Cinco, los resultados no son productos ni actividades. No es lo que estamos acostumbrados a: hagamos un programa de trabajo y sobre un producto que usted me entrega, yo le hago un pago. No, sino que están relacionados con o nos acercan a ese impacto final deseado en términos sociales y ambientales. Y por último, los resultados deben ser medidos y verificados durante el proyecto de intervención. De nuevo, volviendo al challenge, nosotros estamos tratando de hacer un acompañamiento, y que el challenge permita a los ganadores tener asistencia técnica para todo esto, para diseñar, que es básicamente parte de lo fundamental de los mecanismos de pago por resultados. Y ya para cerrar,
Dos cosas. Uno, también desde el Foro Económico Mundial nos dicen, mire, para los actores privados y en general para la aplicación de la financiación basada en resultados y de mecanismos, hay 6 pasos clave que se pueden ejecutar. Entonces, paso número 1, identificar reto social o ambiental. Entonces, la idea es que la empresa o los actores privados que estén trabajando con esta lógica identifiquen una cuestión social o medioambiental, material y que está en una esfera de impacto y dentro de, por supuesto, dentro del alcance que tiene el actor privado. Dos, involucrar aliados. Perdón, designar un presupuesto. Entonces, para ese reto social o ambiental que se quiere atender, ¿cuáles son los recursos que se están comprometiendo o que se están dispuestos a, digamos que la compañía o los actores privados están dispuestos a poner? Tres, involucrar aliados. Para lograr ese resultado, seguramente no lo vamos a lograr solos y por eso necesitamos pensar en incentivos. Y esos incentivos son para esos actores, esos aliados que nos ayudan a mover el resultado. Cuatro, identificar y verificar los resultados. Si los resultados sociales o ambientales se producen y se logran, pues se deben verificar. Y cinco, está el tema de la recompensa y es la empresa realiza un pago a esos aliados de acuerdo con los resultados verificados. Seis, se evalúa. Esto es todo un tema de gestión de conocimiento y aprendizajes y esto es importantísimo en el mundo de la financiación basada en resultados porque a partir de estos aprendizajes está todo el tema de iterar, escalar y llevar a otros escenarios esta lógica. Ya dicho esto, entonces vamos a arrancar una conversación que tenemos planeada. Le doy la palabra y te pido, María Elvira, que te presentes para que el auditorio te conozca y vamos a arrancar con la conversación. Claro que sí, muchas gracias Daniel por toda esta introducción, gracias al programa Más Pago por Resultados por esta invitación. Nosotros felices aquí con Carla, que ya se presentará para contarles un poco desde el sector privado una experiencia de la vida real que han tenido desde Viguala. Mi nombre es María Elvira Tamayo, soy la gerente general de Impacto Colombia. Para los que no nos conocen, somos un colectivo del sector privado, el capítulo Colombia del GSG Impact, impulsamos la inversión de impacto y dentro de nuestros aliados cercanos y estratégicos a lo largo de toda nuestra misión y estrategia de todo el año, pues está el programa Más Pago por Resultados y la Fundación Corona, etcétera. Entonces somos muy cercanos, trabajamos de la mano impulsando esta agenda de inversión de impacto, donde el tema de las finanzas basadas en resultados pues es fundamental. Entonces, pues bueno, quiero darle la palabra a Carla para que se presente y que podamos empezar a tener esta conversación para contar este caso que traemos especial para ustedes hoy desde Viguala. Entonces, adelante, Carla. Sí, hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, oigan, Perfecto, pues te vemos y escuchamos. perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá compartiendo lo que hemos hecho. Mi nombre es Carla Gallardo, como dice ahí bien, y yo dirijo Viguala, somos un fondo de impacto que ahorita ya les voy a contar en la charla que hacemos. Eh, y sí, tenemos ya un rato haciendo temas, nosotros le llamamos créditos con pagos por impacto, y eso lo único que denota es que de la teoría conozco poco, y más bien no voy a poderles compartir mucho sobre marcos y demás, pero sí les puedo platicar sobre la vida real y cómo sucede esto. Nosotros hemos hecho 33 transacciones de estas en diferentes temas. En Viguala trabajamos dos temas como muy importantes, o sea, dos pilares de temas de impacto. Uno es el tema de diversidad e inclusión y el otro es el tema de biodiversidad. Y en ambos hemos hecho ya transacciones de créditos con pagos por impacto que ya les iré contando a lo largo de la charla. Pues perfecto, Carla, y mejor aún porque eso es lo que buscamos, casos de la vida real. Y además de todo, tenemos aquí una audiencia muy sui generis, unos mucho más conocedores que otros de lo que es los tecnicismos de las finanzas basadas en resultados. Entonces, para empezar, pues ya adelantaste un poquito, pero devolviéndonos un poco a Viguala, cuéntanos un poco sobre Viguala, o sea, qué hacen, cuál es su propósito, cómo se autodenominan, para ya entrar en materia de lo que nos ocupa hoy. Por supuesto, y apelando al sui generis de la audiencia, cualquier cosa que diga que no se entienda, por favor, pónganme aquí en el chat y yo lo explico feliz. Nosotros somos un fondo de impacto. ¿Qué quiere decir esto de fondo de impacto? Básicamente, valoramos de igual manera los rendimientos financieros que genera el fondo, al igual que los
la generación de impacto que alcanzamos, ¿no? Entonces, si generamos mucho dinero pero no generamos impacto, no lo estamos haciendo mal. Si generamos mucho impacto pero no lo estamos haciendo rentable, también lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, para nosotros y a nivel estratégico, que es importantísimo, las dos cosas valen lo mismo. Y lo que hacemos en Viguala, como les decía, somos un fondo de inversión donde básicamente hacemos estructuras de deuda, distintas formas, pero básicamente prestamos dinero y lo cobramos a empresas que nacieron con el corazón de impacto o empresas del mundo tradicional que se quieren convertir al mundo de impacto, ¿no? ¿Y qué es esto de impacto? Para nosotros les decía, dos temas, ¿no? Uno es diversidad e inclusión, el otro biodiversidad. En la parte de diversidad e inclusión trabajamos con temas de mujeres, temas de comunidad LGBT, temas de juventudes. Y del lado de biodiversidad estamos trabajando en específico ahora con temas relacionados al arrecife mesoamericano, que es este arrecife súper importante que está en Belice, Guatemala, Honduras y Quintana Roo, México. Perfecto, perfecto. Y dentro de esta misión, este propósito, estas dos líneas que has mencionado, cuéntanos un poco qué llevó a Viguala, o sea, cuál fue como ese elemento disparador que los hizo a ustedes pensar, bueno, es importante incentivar resultados de una forma innovadora y combinar ese retorno financiero y ese impacto. Es decir, cuéntanos un poco sobre esos préstamos que tienen esas condiciones ajustables en función de ese impacto positivo que debe lograr el prestatario para poder hacer esos ajustes a su favor, o sea, sobre los Impact Linked Loans, para hablar aquí de todo un poco en español, en inglés y de la forma práctica. Pero ¿qué los llevó a eso? ¿Cuál fue ese motor? Sí, mira, me faltó mencionar algo súper importante. En Viguala creemos que las pymes nos pueden ayudar mucho a lograr los objetivos de impacto del mundo, ¿no? En concreto, estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y por eso en Viguala nos enfocamos mucho en trabajar con pymes. Solo trabajamos con pymes. Y la razón es, dan el 60% del empleo en nuestra región y en la región en la que trabajamos. Y además son el 98% de las empresas, ¿no? Entonces, por eso trabajamos con pymes. Entonces, en esta línea, y una cosa aquí muy importante nada más de aclarar, cuando digo en pymes con modelos de negocio tradicionales, son todas esas pymes que normalmente no son atractivas para un fondo de capital. Los fondos de capital están increíbles, qué bueno que existen, queremos que existan más, pero nosotros trabajamos con estas empresas con modelos de negocio tradicionales que normalmente no crecen súper rápido, crecen más estable o no crecen, pero se mantienen y entonces, pero también necesitan dinero, ¿no? No. ¿Y qué tipo de dinero? Pues unos créditos para capital de trabajo, para otros tipos de cosas, ¿no? Unos tipos de dinero muy especiales. Entonces, dicho esto, nosotros la historia con esto de los pagos por impacto o los Impact Linked Loans, como le dicen en inglés, que de hecho les dicen Impact Linked Loans y nosotros los bautizamos con créditos con pagos por impacto porque fue nuestra manera de traducirlo. Pero ahí si se les ocurre una mejor, seguro les copiamos. Y nosotros empezamos esta aventura de la mano de la cooperación suiza, SDC, y Roots of Impact, que ahorita al rato que viene Javier les va a platicar más de Roots of Impact. Roots of Impact es una organización que tiene muchos años haciendo este tema de pagar por resultados. Y nosotros durante el COVID nos buscaron ellos a nosotros tratando como de que buscaban alguien, o sea, un fondo que estuviera dispuesto a prestarle a algunas empresas con las que ellos ya venían trabajando por años y con el COVID tenían mucho nervio pues de la situación, ¿no? A todos nos fue mal en el COVID, ¿no? Entonces tenían mucho nervio de lo que podía pasar con estas empresas y juntos diseñamos un mecanismo donde ellos, SDC pagaba por los resultados, Roots of Impact diseñó el programa por resultados y Viguala era el inversionista que, por un lado, invirtió, o sea, nosotros fuimos los que dimos el dinero para prestar, pero dimos, y obviamente hicimos todo el análisis financiero, de negocio, y luego cobramos el dinero, ¿no? Entonces, así fue como funcionó, y ahí fue la primera vez que yo conocí los pagos, este tema de pagar por resultados, ¿no? Interesantísimo, el trabajo que hace Roots of Impact es increíble, pero ahí y lo que hicimos ahí dimos 4 créditos, ¿no? Desde Viguala. Entonces, lo que nos sirvió mucho fue como, nos llamó mucho la atención en Viguala porque vimos que este tipo de mecanismos sí cambian realidades. Entonces, cuando empezamos a ver esto, la pregunta nació, fue como, oye, ¿cómo hacemos para que este tipo de estructuras las podamos usar dentro de Viguala
Obviamente, y ahorita decían que hay que adaptar, que se diseñan los mecanismos y hay que adaptarlos. Y es cierto, porque nosotros lo que hicimos en ese momento fue eso. Fue como, oye, a ver, si yo tomo el modelo tal cual como lo hicimos con SDC, con la cooperación suiza y Roots of Impact, a Viguala no le funcionaba. ¿Por qué no le funcionaba? Pues por el tipo de dinero, no tenemos ese tipo de dinero. Dos, en Viguala, como trabajamos con pymes, necesitamos que las cosas sean escalables. Si las cosas no son escalables, yo no puedo hacer rentable el fondo. Y es muy importante, como les decía al principio, tanto que sea rentable como que genere impacto, ¿no? Y tres, al trabajar con pymes, las pymes, como saben, estoy segura que quien me está escuchando todos lo sabemos, pero las pymes viven ayer, ¿no? Viven corriendo, viven reaccionando, no tienen una persona dedicada a impacto, o sea, tiene que ser una solución muy como muy práctica y muy bajada a la realidad de estas pymes con las que trabajamos nosotros, ¿no? Que son muy específicas. Entonces, con eso en mente, decidimos hacer unas adaptaciones y que nos permitieran eso, ¿no? Que fuera escalable, que fuera operacional para el modelo nuestro y el tipo de empresas con las que trabajamos, y por último, que fuera invertible. Porque en Viguala somos malísimos, y aquí lo digo, somos buenos levantando capital privado, pero somos muy malos trabajando con donativos y con dinero del desarrollo, ¿no? Tenemos poco, o sea, normalmente no es nuestro primer pensamiento, entonces lo adaptamos para que fuera invertible por inversionistas privados, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. Perfecto, Carla. Y cuéntanos un poquito, porque además me devuelvo y recojo un poco lo que has mencionado, que es muy interesante cuando empezaste diciendo que son un fondo de impacto, que para ustedes es tan importante el retorno financiero como el impacto, o sea que ustedes son un ejemplo concreto donde se derriba el mito de que impacto y retorno no pueden caminar de la mano, porque sí pueden, etcétera, etcétera. Y también dijiste algo muy interesante y es, trabajamos tanto con empresas que nacieron ya con la intención de generar un impacto social y o ambiental, pero también con pymes tradicionales que están en ese camino, ¿no? Entonces eso es algo muy importante porque pues cuando estamos en el mundo del impacto es muy importante poder tener la flexibilidad de leer el contexto y ver dónde estamos parados, a ver si estamos hablando de un impacto puro y duro desde el momento cero o si estamos hablando de esos que en la mitad del camino, que también es válido, pues están decidiendo cambiar su rumbo y venirse un poco para este lado. Un poquito cuéntanos sobre qué contexto crees, en qué contexto tú crees que tiene más sentido implementar estas finanzas basadas en resultados, como desde tu experiencia que hayas podido vivir. Ujú. Fíjate que ahorita que dices esto de las empresas, y es contestando la pregunta del contexto, es que no nos queda de otra, yo creo, ¿eh? O sea, si no volteamos a ver al mundo de las empresas tradicionales, y déjenme les comparto algo, nosotros ahora que tratamos con esas empresas no tienen ni idea de qué es el mundo de impacto, no saben ni qué son los ODS, y son el 98-99% de las pymes de nuestra región. Entonces, ¿no? De la pequeña y mediana empresa de nuestra región. Entonces, creo que para los actores que estamos en este mundo del sector de impacto tenemos la obligación de trabajar con esas pymes también, porque si no, Sin duda, sin no duda. vamos a lograr el cambio que queremos ver, ¿no? Por lo menos no en esta generación. Entonces, creo que no nos queda de otra. Y en cuanto al contexto, fíjate que sí creo que sí creo que tiene que haber voluntad del otro lado, ¿no? Porque si no hay, y déjame, lo trato como poner en buckets para que sea más fácil de entender, pero, a ver, por un lado, aunque estamos trabajando con pymes tradicionales, trayéndonoslas al mundo de impacto a través de, que aquí este tipo de instrumento es maravilloso porque se vuelve, o sea, lo que hacen son acciones claras, con un premio clarísimo y donde establecemos desde el principio por contrato cómo te voy a medir, ¿no? Entonces, o sea, no es como, oye, ¿cómo? La primera pregunta del inversionista, oye, ¿cómo vas a medir esto? No, es que esto yo ya establecí cómo lo voy a medir desde el principio. O sea, yo lo que hago es que le prevendo impacto al inversionista, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que esa es una primera respuesta, ¿no? Uno, o sea, tienes que tener diseñado o sea, lo puedes hacer en el contexto en el que tienes diseñado el programa, así de claro. Acción, herramienta, evidencia. ¿Cuánto pagas por esa, no? Para los dos lados, tanto para el inversionista como para la empresa. Si nosotros llegamos con la empresa, le hablas de impacto que en su vida lo había escuchado y además no está esto establecido súper claro, puede haber espacio para mucha discusión, ¿no? En nuestro caso nunca ha pasado porque sí desde el principio
por suerte, o no sé por qué decidimos hacerlo así, pero lo establecimos así. Sí ha ido mejorando, obviamente, el programa de impacto muchísimo. Entonces, ese es uno. Dos, el otro contexto importante es necesitamos involucrar al top management, que eso lo hemos ido aprendiendo en la práctica. Eso sí, o sea, si tú ves nuestro primer crédito con pagos por impacto al 33, que llevamos ya a punto del 34, sí necesitamos que, o sea, como si hemos ido mejorando el programa de impacto. Tercero, tienen que ser acciones súper fáciles, o sea, súper fáciles de entender para la pyme. O sea, nosotros le decimos, tiene que estar plug and play, ¿no? O sea, tiene que ser algo como, porque acordémonos que las pymes no tienen tiempo de pensar en esto, no está en su prioridad y no es su culpa, están sufriendo por pagar la nómina, ¿no? Entonces, ok, y además no tienen gente especializada, entonces tienen que ser cosas muy fáciles de entender. Y también te diría, se vuelve importantísimo el inversionista. También en el contexto del inversionista es muy importante de que entiendan este tipo de instrumentos. Y algo que nosotros hemos visto y como intentamos vender esto a nuestros inversionistas es, primero, es una herramienta increíble para el sector privado porque es fácil de entender también para ellos, ¿no? Porque imagínate, vas con un inversionista privado y le dices, oye, quiero que inviertas en impacto. La primera pregunta que te hace es, ¿qué impacto? ¿No? ¿Qué vas a generar? Y tú con uno de estos instrumentos ya diseñado, yo le puedo decir momento uno, qué voy a evaluar, qué acciones van a ejecutar y cómo estas acciones están alineadas a KPIs de impacto, ¿no? Entonces, se vuelve como muy, muy fácil de entender. También vemos y hemos estado viendo que es como una alternativa para la filantropía, para dar dar un paso en el tipo de inversiones que hacen. No con esto quiero decir la filantropía necesarísima y hay acciones y actividades que se tienen que financiar con filantropía. Eso es un hecho. Pero en el mundo de la inversión de impacto me parece que este instrumento también ayuda. Nosotros trabajamos con la Fundación Hilton, por ejemplo, y con ellos hicimos tenemos un acuerdo donde ellos están invirtiendo en este tipo de instrumentos, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es que nos prestan un poco más barato de lo que prestarían y nosotros ese dinero, en vez de que se lo quede de Iguala, lo convertimos en un pago por impacto, ¿no? Entonces, yo te diría que eso, ¿no? Básicamente es que sea fácil de ejecutar y entendible para las dos partes, tanto para la pyme como para el inversionista. Pues me parece clarísimo lo que mencionas, porque realmente cuando uno entiende, esto suena como algo muy sofisticado y muy complicado, como muchos de los términos que hemos sabido complicar en el mundo del impacto, lamentablemente. Pero cuando uno entra a entender realmente de qué se trata y cómo es esto de estos incentivos que están previamente determinados, amarrados a unos KPI muy claros, que el inversionista va a conocer desde el principio, pues realmente es casi que sospechoso para el privado que se niegue a querer probar estos mecanismos realmente, porque es algo eficiente, es algo claro, es algo que que es rentable. Entonces, como tú lo mencionas, siempre y cuando exista esa claridad entre las partes, que sea algo también desde arriba hacia abajo, que el top management esté involucrado, pues yo creo que es fundamental y es una invitación para que todos los que están acá puedan ver un caso vivo de la vida real, como muchos otros, pues donde esto se ha puesto en la práctica de manera exitosa y donde, como bien lo dice Carla, es algo más sencillo de lo que parece y se puede hacer sencillo y asequible. Y Carla, la última pregunta, yo quisiera a todos, ya hemos visto bastantes preguntas en el chat, quiero animarlos a que sigan poniendo preguntas para que las podamos responder en unos minutos que ya terminemos esta charla. Solo que quisiera hacerte la última pregunta y es, ¿qué recomendaciones, Carla, le darías a las personas y a las organizaciones que en este momento están pensando en empezar a hacer algo con las finanzas basadas en resultados, pero que no saben por dónde empezar? ¿Cuál es la primera recomendación que les darías? Como, ¿cuál es el primer paso que deben tomar? Y ya con eso podemos cerrar y que tú puedas responder las preguntas que han puesto en el chat. Sí, y si me permites, sí contesto a la pregunta, nada más viendo un poco las preguntas, creo que vale la pena nada más expandir un poquito la información de este tipo de instrumentos son muy versátiles porque lo puedes usar para el tema que quieras, básicamente. Y si quieres, platico un par de ejemplos nuestros. Nosotros tenemos, para el tema de diversidad, pues básicamente las acciones están relacionadas a primero a tomar, como estamos trabajando con esas pymes que no saben nada de nada, entonces, primero capacitación, ¿no? Pero después cambio de políticas, y obviamente en temas de diversidad e inclusión, dependiendo del tema, ¿no? Si es mujeres, comunidad LGBT o jóvenes.
Tercero, nos vamos a tema de políticas. Luego estamos también pidiendo que haya comités de diversidad e inclusión, y en algunos programas y en algunos, y aquí es donde empieza, que es importante el diseño, porque hay que entender el tipo de empresa que tienes enfrente. En algunos pedimos hasta contratación, ¿no? Obviamente hay unas empresas que son muy difíciles de mover desde el principio, porque yo le digo, es un long shot, o es soñar demasiado, creer que de no hacer nada una empresa de 300 empleados se mueva a emplear gente de la diversidad con un crédito de 2 años, ¿no? A lo mejor no, pero cuando le haces un follow-on, ahí ya lo logramos, ¿no? Pero sí tenemos créditos donde sí pedimos la contratación, ¿no? Entonces, eso para la parte de diversidad. Pero, por ejemplo, también estamos trabajando, tenemos un producto para promover en la industria hotelera, en la zona del arrecife mesoamericano, estamos trabajando con la industria hotelera para que adquiera. El problema más grande del arrecife es contaminación de agua, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? De la industria hotelera. Entonces, bueno, y obviamente ahí entendimos el problemón que hay ahí, y entonces lo que hicimos es que tenemos un crédito con pagos por resultados donde incentivamos el uso de plantas de tratamiento de agua con tecnologías checadas por un partner nuestro que es experto en el arrecife y en el tema de tecnologías de agua y en tema de manejo de basura. Entonces, son 2 temas súper diferentes, si se fijan. Uno para temas medioambientales, el otro es para temas sociales, pero los 2 funcionan en la teoría igual, ¿no? Obviamente, cada uno tiene un diseño diferente a nivel ya muy técnico en la parte financiera, y cómo se van dando los premios también es diferente, pero funcionan igual, ¿no? Entonces, y esto me lleva un poco a las recomendaciones, ¿no? En estas recomendaciones, yo les diría, primero hay que ubicar algunos roles dentro de este tipo de instrumentos. Uno es, primero se tiene que diseñar y se tiene que pilotear. O sea, pretender, y eso yo ya lo he vivido, o sea, que lo que diseñaste va a ser idéntico para siempre, jamás, eso no es cierto. Eso que están preparados para cambiarlo en cuanto sea necesario. Y es muy fácil porque tienes interlocutor a un ente vivo que es una empresa. Y entonces evolucionan, les cae la crisis, los hay que ir adaptando. 2, sí necesitan un vehículo en medio, ¿no? Porque puede ser el que diseña el programa, pero sí necesitas quien lo va a ejecutar. Y cuando yo digo el vehículo, en este caso, pues Iguala, ¿no? Como el vehículo que presta el dinero, lo cobra y hace que esto suceda, ¿no? Es muy importante contar con expertos en el tema. O sea, a mí cuando me preguntan, ¿y quién diseña esto? Nosotros cada uno de estos pagos por impacto lo diseñamos en conjunto con un experto en el tema. Entonces, cuando es mujeres, pues, hay el experto en mujeres. Y también hemos ido aprendiendo que, de hecho, todos los que hemos diseñado ha sido con más de un partner. Porque como ¿saben? Y siendo súper transparente, algo que nos ha pasado con los partners más del lado del diseño de los programas es que de pronto son muy teóricos, ¿no? Y cuando lo quieres bajar a la operatividad del día a día, tanto para la pyme como para el fondo, como para el inversionista, nos queda muy acartonado. Y entonces eso lo que hemos ido haciendo es como trabajar con distintos y agarrar inputs de distintos, y quien termina de cerrarlo somos nosotros. Y lo que les decía hace rato, hay que involucrar al top management, no importa el tema, si es el manager del hotel, si es el director general de la empresa que vamos a pedirle que haga prácticas de inclusión de mujeres, siempre es importante incluirlo, ¿no? Entonces, eso de los roles es importante. Después, muy importante entender con toda claridad el objetivo de impacto que queremos mover. O sea, hay que definirlo clarísimamente. 2, entender muy bien los drivers del negocio para hacer esto. Y cuando digo los drivers, son los drivers de la empresa, pero hay que intentar que estos drivers sean de negocio. Algo que nos ha pasado, y ahí les comparto encantada, como en alguno muy naivmente pensamos inicialmente que un driver de cumplir con la ley iba a ser suficiente, y luego no es suficiente, ¿no? Ya sabemos cómo son nuestros países. Entonces, luego no es suficiente porque existe esto que pagas dinero y demás. Entonces, tienen que ser drivers de negocio para moverlo. 3, perfección es la trampa de este juego. O sea, mejor un 70% súper bien ejecutado a un 100, porque ese 100 no existe. Entonces, es más importante ir y probarlo que tener un programa así que se vea perfecto en la teoría. Y por último, y con esto termino, hay que alinear al fondeador. Tanto al inversionista como el que paga por impacto. O sea, es muy, muy importante tenerlos súper alineados a todo esto, ¿no? Que les acabo de decir.
Pues Carla, yo creo que no solamente nos hiciste una buenísima exposición de casos prácticos, sino que ya has respondido casi todas las preguntas del chat, como bien lo dijiste. De pronto queda alguna otra, como por ejemplo si tienen operaciones en Colombia o si operan solo en Ujú. México o dónde más Opera- operan. Y creo que Operamos ya, el resto, Colombia, operamos Colombia, México y Centroamérica. perfecto. Ujú. Perfecto. Y que si podrías dar un ejemplo claro de un proyecto para saber el rol de cada parte, como poner un ejemplo concreto Sí. como para cerrar. Entonces, ¿qué partes están involucradas? ¿Cuál es el rol de cada uno? Y yo creo que ya con eso nos queda una imagen súper clara de cuáles son el tipo de roles que deben estar involucrados en un proyecto como este. Si quieren, les voy a contar el de agua, este tema de los arrecifes, porque es demasiado técnico y creo que es útil. A ver, ahí lo que estamos haciendo es, Viguala es el vehículo, o sea, Viguala es como el líder del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos trayendo a los actores. Pero, entonces, acá, el inversionista en este proyecto es el Fondo Global de los Arrecifes y Viguala a través de sus inversionistas privados, ¿no? Entonces, Viguala levanta dinero a su balance y entonces utilizamos estos dos dineros. El dinero del Fondo de los Arrecifes, que es un dinero que tiene que regresar, todo tiene que regresar, y es el dinero de los inversionistas de Viguala. Después, Viguala, el trabajo de Viguala es busca a los hoteles, habla con ellos, analizamos la parte financiera, la parte de negocio, corremos el due diligence como cualquier fondo normalito, prestamos el dinero, cobramos el dinero, todo eso hacemos. Y, bueno, y tenemos dentro de Viguala una persona encargada de darle seguimiento a cada, así como en el mundo de los fondos tenemos un portafolio manager, que vemos que la empresa vaya funcionando, acá tenemos lo mismo, pero para impacto, ¿no? Un poco que acompaña a la empresa en que vaya logrando sus objetivos que se establecieron desde el principio. Luego trabajamos con un fondo de conservación que se llama Marfons, que trabaja específicamente en la zona del arrecife mesoamericano, y trabajamos con una ONG que se llama Healthy Reefs for Healthy People, que son científicos que se dedican básicamente a medir el estado del arrecife. Ellos sacan un scorecard cada 2 años y son biólogos, ambos son biólogos expertos en el arrecife, qué le hace daño, qué no le hace daño, conocen, obviamente están muy bien relacionados, entonces conocen perfectamente a los actores relacionados a la salud del arrecife. Entonces, acá lo que hacemos es, cada que llega un hotel eh, y que quiere uno de estos créditos, obviamente después de que tiene que tener lo necesario a nivel financiero y negocio para que le podamos prestar y nos pueda pagar, eh, hay de dos. Ellos pueden traer la tecnología y ellos pueden decir, oye, mira, yo quiero financiar esta tecnología o yo ya tengo esta tecnología y la quiero mejorar. Y nosotros ahí lo que hacemos es que el equipo de Healthy Reefs revisa la tecnología, toda la descripción técnica y si cumple con el tipo de tecnología que necesita la zona del arrecife para dar, para, para que la técnica de limpieza de agua sea eficiente. El problema que tenemos ahí es que el suelo es muy específico y entonces no cualquier tecnología de tratamiento de agua funciona. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Muchos hoteles tienen plantas de tratamiento que no sirven para la zona. Entonces, si funciona, lo autorizamos y lo financiamos. Si no funciona, le recomendamos una. Nosotros ya hemos ido trabajando en ubicar distintas tecnologías que ya están preaprobadas, ¿no? Entonces, así es como funciona. Y luego viene el programa de impacto que está prediseñado, ¿no? Y entonces, este programa de impacto, ¿quién lo diseñó? Lo diseñó Viguala junto con Healthy Reefs y junto con Marfond, que son los expertos en estos temas. Entonces, me parece ahí son alrededor de 22 acciones relacionadas a, uno, la compra de la tecnología. Dos, al mantenimiento de la tecnología. Tres, visitas. Ellos tienen que mandarnos unas pruebas de agua con un laboratorio elegido por nosotros, porque ya lo validamos que no hagan trampa. Entonces, nos tienen que mandar unas pruebas de agua a Healthy Reefs cada X tiempo, pero nosotros hacemos visitas sorpresas. Entonces, el equipo de impacto hace visitas sorpresas. Entonces, esto lo que hace es que como que vas generando los incentivos para que todo el mundo se porte bien, ¿no? Y entonces, si van cumpliendo, nosotros les vamos haciendo reducciones de tasa en el tiempo. Eso también es importante, ¿no? Que no sea ni al final ni al principio, porque como que distorsiona como este círculo virtuoso, sino lo vamos haciendo todo, cada mes nosotros le decimos, oye, este mes te ganaste este premio, o este mes no ganaste ningún premio. Obviamente ahí nosotros tenemos la capacidad de cobrar cada mes. Habrá fondos que no
tienen esta capacidad y bueno, pues lo adaptaremos a lo que se puede, ¿no? Según la operación. Buenísimo, Carla. Y eso último que mencionaste, pues eso va a la definición de, pues, de este mecanismo, ¿no? Lo puedes hacer cada mes o cada X sin distorsionar los incentivos, porque lo Sí. importante es que sí se vaya verificando que sobre la marcha van cumpliendo con esos KPIs preestablecidos, que es lo que les va a permitir ajustar idealmente a su favor, pues esas tasas, en el caso de lo que ustedes han venido haciendo, ¿no? Y sabes qué, y esto también por lo menos nos ha pasado a nosotros, sí hay una diferencia entre que o sea, la verificación sea anual o sea en menor tiempo. Yo diría el menor tiempo lo mejor. O sea, un mes también es un poco exagerado. Y entiendo que no muchos fondos tengan la capacidad de hacer esto, o vehículos, pero sí creo que hay mucho valor por lo menos en hacerlo cada trimestre. Porque, y ahí sí, perdón, no por eso los explicar científicamente, no sé de dónde venga, pero creo que es una cosa humana donde a la gente le gusta saber que va ganando y va perdiendo. Cuando los ven súper lejos, como que lo quieren hacer al 2 minutos para la meta, hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, un poco como se distorsiona. Y lo hemos visto, nosotros hicimos un cambio ahí importante en algún crédito donde lo probamos por hacer una eficiencia operativa nuestra y no funcionó tan bien. Entonces nos tuvimos que regresar a hacerlo diferente. Sin duda, y sí creo que es una condición humana y también cultural latinoamericana, creo que se acentúa un ¿Quién poco sabe? más. Estoy 100% de acuerdo con lo que mencionas. Pues bueno, Carla, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia con estos ejemplos tan prácticos que nos has dado. Aquí veo muchos comentarios en el chat, qué excelente intervención, que si puedes dejar acá tus datos, por favor. Claro. Y yo creo que con esto podemos terminar. Igual cualquier duda, pregunta, si quieren ahondar en un poco más, Carla y yo estamos disponibles para lo que necesiten. Y bueno, creo que ha quedado acá un brochazo suficientemente general, pero con ejemplos concretos suficientemente específicos para que todos se puedan llevar la idea de que esto es más fácil de lo que parece, es muy práctico, es muy eficiente y es un mecanismo muy atractivo para que el sector privado lo empiece a implementar cada día más, así como lo hemos visto acá. Entonces, pues muchísimas gracias, Daniel, y al programa Más Pago por Resultados por el espacio y nos seguimos viendo. Mil gracias. Gracias. María Elvira, Gracias, muchas Carla. gracias a ti. Carla, gracias por ilustrarnos y por ponernos en este punto en el que tenemos unos conceptos clave, unos principios clave, y pues María Elvira por orientar esta conversación. Y ahora justamente en esta línea vamos a darle la palabra y a invitar a Javier Lozano de Clínicas del Azúcar. También vamos a conversar con Javier. Lo que queremos para todo el auditorio es que tengan referentes de cómo actores privados están movilizando y actuando alrededor del mundo de la financiación basada en resultados. Entonces, Javier, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Qué gusto, Súper, Daniel. qué gusto. Entonces, permíteme también para que te veamos en primer plano. Súper, muchas gracias, Javier, por aceptar este espacio de conversación. Con Javier nos conocimos hace un tiempo en Medellín en el evento de Impact Minds que organizó Impacto y justamente conocimos de Javier lo que viene trabajando alrededor de Impact Link Finance y de los mecanismos de financiación basada en resultados. La idea de este espacio, Javier, uno, pues es que el auditorio te conozca también y conozcamos el propósito superior y lo que viene persiguiendo Clínicas del Azúcar. Entonces, chévere que nos cuentes eso y vamos haciendo unas preguntas también para familiarizar mucho más al auditorio con el mundo de los mecanismos de pago por resultados. Sí, claro que sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y la verdad es que me gustó mucho escuchar ahorita la conversación entre María y Carla. La verdad es que me encanta los insights y todo lo que ha aprendido de Iguala y todo el modelo que han desarrollado. Entonces, bueno, un honor estar aquí con todos ustedes. Pues muy breve de un poco de Clínicas del Azúcar y cuál es eh, nuestro propósito y nuestra historia. Bueno, así muy yéndome un poco para atrás, cuando yo era niño soñaba con ser astronauta. Literalmente quería ser astronauta. Me gusta mucho todo lo que son las matemáticas, física, ciencias. Entonces, bueno, pues siempre desde niño todo el tema del espacio eran mis hobbies, ¿no? Eso, bueno, y jugar fútbol, por supuesto, como buen mexicano colombiano. Entonces cuando, pues siempre, bueno, yo soñé con y hacer mi carrera en MIT, porque yo veía que la mayoría de los astronautas pues salían de esa universidad, entonces, bueno, siempre fue mi objetivo. Cuando termino la preparatoria, estaba en todo el proceso de aplicación y
pues bueno, yo soñaba con ser un gran científico que ayudara a México, pero estaba en un retiro con un amigo y me di cuenta, pues platicando, que realmente no conocía México, o sea, conocía pues las principales ciudades del país. Yo soy de Monterrey del Norte, entonces pues mucho de la convivencia, o vamos a decir, de vacaciones, etcétera, es en Estados Unidos, en Texas. Entonces, tomé la decisión de postergar el irme a MIT. Me fui a vivir a la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Viví un año y medio en una comunidad indígena, en un pequeño cuartito sin luz, sin agua entubada. Una experiencia que me cambió mucho la vida. Gente murió en mis brazos. Me encargaba yo de un pequeño dispensario, una pequeña clínica, en la comunidad. Yo tenía 17 años en ese entonces cuando me fui a vivir, hasta, bueno, pues también, en un momento tener una, pistola en la cabeza por andar cruzando sembradíos de marihuana, por la sierra. Entonces, realmente una experiencia que me cambió mucho la vida. Y puedo decir que ahí aprendí dos cosas. Uno, que si realmente queremos cambiar la situación de las personas, bueno, para mí mi pasión es que la tecnología puede ayudar a mejorar, sustantivamente la vida de las personas, pero si queremos cambiar las cosas, tiene que haber una innovación. Ese fue mi primer aprendizaje. O sea, no porque digamos a la gente, tienes que comer mejor o tienes que hacer esto, van a empezar. O sea, tiene que realmente haber algo que cambie el status quo. Y la segunda que aprendí es que para hacer el bien hay que hacerlo bien. Muchas veces pensamos que porque es social lo podemos hacer de menor calidad o no con el rigor y la disciplina que se haría, por ejemplo, una empresa tradicional, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron mis dos aprendizajes muy importantes. Posterior, bueno, regresé a Monterrey. Lo más cercano a ser astronauta fue ser ingeniero físico, matemático. Trabajé muchos años, bueno, cerca de 8 años en una empresa como gerente de planeación y mejora continua. Y luego retomé mi sueño de irme a MIT. Hice mi maestría y cuando estás en MIT puedes tomar la mitad de tus clases en la Universidad de Harvard. Entonces empecé a tomar muchas de mis clases en la Escuela de Salud Pública, porque cuando viví en la Sierra Tarahumara, como les contaba, los doctores vienen cada 2 meses. Entonces mucha gente se enfermaba y luego se complicaba, no tanto porque era muy complejo el padecimiento, sino porque postergaban mucho para ser atendidos, ¿no? El hospital más cercano estaba a 5 o 6 horas a pie. Entonces empecé a tomar estas clases, y bueno, hice un proyecto con el secretario de Salud de Tanzania en cómo diagnosticar pie diabético para las islas de Pemba y Zanzíbar. Posteriormente, un proyecto con un grupo de hospitales en Boston, el de Harvard Banger Group, en cómo las tecnologías ayudan a pacientes con diabetes. Entonces, bueno, sin querer empecé a hacer muchos proyectos desde la parte de tecnología en diabetes. Y un día, pues estaba haciendo una investigación de point of cares. Eran los primeros equipos de A1C que salían de hemoglobinas glucosiladas. Y entonces le marqué a mi mamá a Monterrey para preguntarle su diabetes, que quería saber un poco cómo se estaban utilizando estos equipos, etcétera, ¿no? Entonces le marqué y le dije: oye, mamá, a ver, platícame de tu diabetes. Ella tenía 10 años con diabetes. Yo siempre pues, pensaba que se atendía muy bien. Y para mi sorpresa, lo primero que dijo mi mamá fue: estoy exhausta, estoy cansada de estar yendo de un lugar a otro. El segundo que me dijo es, pues voy con el doctor, me dice que tengo que bajar de peso, que tengo que controlar mi glucosa. Mi mamá intentaba, no podía, como el 95% de las personas. Y entonces el doctor le decía que no le estaba echando suficientes ganas, o sea, no, que era su responsabilidad y no estaba poniendo el esfuerzo que debía, ¿no? Entonces mi mamá se sentía un poco como fracasada, de que estoy poniendo mi máximo y, o sea, que se sentía como un mal estudiante, ¿no? De no sé qué está pasando, pero no estoy pudiendo hacer las cosas. Y bueno, luego nos dijo a la familia y nos volvimos todos sus nutriólogos, todo el tiempo estábamos: ¿por qué estás comiendo esto? Eventualmente ella empezó a comer sola, ya quería mejor que nadie la estuviera, pues, diciendo que sí, que no. Y al final de la llamada me dijo: ya no me quiero atender, ya no importa que de esto me muera. Eso realmente eso me sorprendió muchísimo. Yo decía: bueno, ¿por qué si tenemos tan buenos médicos, tan buena información de diabetes, tan buenos medicamentos, sigue siendo tan difícil atenderse la diabetes? Y ese fue el origen de Clínicas del Azúcar. Mi idea es, bueno, irónicamente, mi idea fue: ¿por qué no existe el McDonald's de la atención en diabetes? O sea, centros muy accesibles, apalancados mucho en tecnología,
que puedan realmente crear una accesibilidad para las personas. Hoy, bueno, ya tenemos 13, iniciamos la primera clínica en 2011, hoy tenemos 52 clínicas, tenemos 51 prácticamente en todas las principales ciudades de México y también ya empezamos este año con la expansión a Texas. Pusimos la primera clínica para el mercado mexicano o pacientes con diabetes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues la verdad, muy contento, muy entusiasmado y sobre todo, digamos que la injusticia que estamos resolviendo, bueno, primero es un sufrimiento terrible la diabetes, primera causa de muerte, primera causa de amputaciones, cegueras. Y si tienes dinero, te puedes tratar muy bien y tu probabilidad de complicaciones es muy baja. Si no tienes dinero, pues prácticamente terminas en complicaciones. Entonces, nuestro objetivo es que cada vez cueste menos, que cada vez más gente tenga acceso, es la injusticia que queremos resolver y que cada vez menos gente llegue a complicaciones por la diabetes. Entonces, ese es el resumen de Clínicas del Azúcar y dónde estamos. Javier, y en ese camino nos cuentas, ¿no? Desde querer ser astronauta hasta resolver desafíos de diabetes. Nos planteaste dos cosas. Uno, el tema de si tengo ese propósito que persigue un fin social, en este caso, también pues en general dentro de social, paréntesis, salud pública, y que uno de los aprendizajes que tuviste fue la calidad. O sea, que no es como simplemente voy a hacerlo y ya, y puedo hacerlo de cualquier manera porque es algo social, sino que tiene que tener una rigurosidad y lograr con calidad ese resultado. Ahí me surge una pregunta y es, en ese camino, también cómo descubriste la financiación basada en resultados y cómo llegaron a la conclusión de podemos implementar mecanismos para ese propósito que se ha logrado con calidad. Claro, bien, pues hemos hecho todo tipo de financiamiento, o sea, desde equity, deuda, pagos por resultados, y bueno, digo, yo me voy un paso atrás. Hay gente que me pregunta, bueno, o sea, ¿por qué una empresa y no una ONG? Entonces, bueno, yo siempre digo que eso te lo dice el mercado, ¿no? Si el precio que las personas están dispuestas a pagar está por abajo de tu costo, pues tienes que subsidiarlo y pues potencialmente, dependiendo de qué tanto subsidio, pues tienes que ser una ONG, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay temas que son, yo digo que son temas que las personas necesitan, pero no están dispuestas a pagarlo o el costo es muy alto y se tiene que subsidiar. Por ejemplo, para mí la educación, por ejemplo, para prevención de diabetes es un tema que tiene que ser subsidiado porque las personas no están dispuestas a pagar por eso, pero es muy relevante para la salud de la población. Pero si tu precio o lo que la gente está dispuesta a pagar está por encima del costo, entonces puede ser una empresa. ¿Qué tan encima está de ese costo? Si está muy por arriba, pues es un tema que el mercado puede resolver normal, o sea, un financiamiento normal. Si está, pues de alguna manera con márgenes bajos, entonces necesitas tener financiadores especiales que por el impacto estén dispuestos de alguna manera, pues, o a ser más pacientes o aceptar menores retornos. Entonces, digamos que tenemos los negocios tradicionales que pues, los resuelve el mercado normal, están los que no puede resolverlos el mercado y hay unos en medio que necesitan como un blended finance, ¿no? Entonces nosotros, de alguna manera, por ejemplo, partimos de que estamos resolviendo un problema que el mercado no ha podido resolver. Es un paciente que tiene diabetes de clase baja. Entonces, bueno, el 73% de nuestros pacientes es de clase muy baja. Entonces, es el mercado normal no lo ha podido resolver. Entonces, hemos tenido pues, financiadores de impacto. Entonces, bueno, pues de alguna manera hemos logrado que lo que antes solo el 10% pudiera acceder, ahorita pues nosotros llegamos al 80% de la población. Entonces, hace algunos años, ahorita mencionó también Carla, Roots of Impact, junto con el Banco Interamericano y la Agencia de Cooperación Suiza, nosotros bueno, en ese entonces el 32% de nuestros pacientes era de clase muy baja. Son gente que son pepenadores, digo, gente bueno, nosotros, más darles una idea, lo que costaría como $1,500 americanos, nosotros cobramos $300 por año. Es una reducción, y con resultados clínicos espectaculares, como si fueran de las mejores clínicas, ¿no? Por el modelo integral. Entonces,
logramos pues bajar mucho el costo y luego además fuimos los primeros a nivel mundial en proponer un modelo de suscripción en salud. Entonces cobramos $30 mensuales. Las personas pues pueden ir juntando y luego, o a veces son los hijos que ponen $5 cada quien. Entonces logramos crear un modelo de muchísimo acceso. Entonces el 32% era clase muy baja. Entonces llegó Rules of Impact también con Ashoka y nos retaron a decir, ¿qué necesitas hacer para que todavía llegues a más gente de clase baja? De hecho, al principio sí tuve un poquito de resistencia porque decía, híjole, es que ya, o sea, pues digo, el 32 es muy bajo, el 27 es clase media baja, o sea, nosotros el 80% es clase muy baja. Este, y entonces decía, híjole, como que todavía más, ¿no? Y entonces, como estructuramos el pago por resultados, fue decir, mira, si tú atiendes todavía a clase más baja y exitosamente los controlas en diabetes, te pagamos, digamos que por paciente exitoso, ¿no? Y esto tiene dos beneficios. Yo en mis clínicas recibo mucha gente de clase muy baja que me duele mucho que no pueden pagar. Digo, tratamos de hacer descuentos, pero pues hay mucha gente que el precio sigue siendo una barrera importante. Yo diría que casi que al 80% de la gente que no se queda con nosotros, el dinero sigue siendo el problema. Entonces, para mí era una manera de que se podía subsidiar o apoyar ese grupo de pacientes, pero para los fondeadores, y más o menos les hice el cálculo, si ellos dan el dinero así para poner una clínica, pues tienen varios riesgos, ¿no? Primero que se ponga la clínica, luego que logren atraer pacientes y luego que exitosamente los pongan. Entonces, más o menos cuando ves el tema, sería aproximadamente les costaría como $1,000 por paciente. En este caso, que calculamos $50 por paciente, o sea, una reducción increíble, y ellos prácticamente pagaban por paciente exitoso. O sea, yo asumí el riesgo primero, de encontrar al paciente y luego, segundo, de que exitosamente tuviera. Ahora, yo estaba convencido, pues tenemos bastante información. Yo estoy seguro que si el paciente viene y se atiende con nosotros y nos cuesta, exitosamente vamos a reducir sus niveles de glucosa. O sea, podía calcular también actuariamente eso, ¿no? Entonces, pudimos hacer un modelo tripartita donde para nosotros, pues ya estaba el costo fijo establecido en la clínica, el paciente nos pagaba una parte y ellos nos complementaban otra parte del resultado. Entonces, convertía, digamos que lograba mejorar la rentabilidad de la clínica, al mismo tiempo que ellos reducían dramáticamente el costo de atención por paciente. Entonces, bueno, fue un modelo muy, muy exitoso. El resultado final subimos de 32% a 37% el porcentaje de pacientes que tenemos de la base de la pirámide y hoy lo digo con mucho orgullo y ahorita digo qué pasó también en la compañía para alinear, pero hoy digo con mucho orgullo, hoy ese porcentaje inclusive todavía ha crecido un poco más. O sea, no nada más fue como, bueno, mientras te pagamos subes el porcentaje de pacientes de menores ingresos, sino la compañía desarrolló las capacidades técnicas, operacionales, de atracción y de atención para sostener ese porcentaje. Javier, y qué maravilla esto que nos cuentas de cómo fue, ¿no? Subimos de un 32, 33 a un 37%, pensando en los mecanismos y cómo tuvieron que pensar en incentivos para movilizar y subir la vara, ¿no? Entonces tenían, digamos, igual la vara ya estaba alta, pero llevarla más arriba cada vez es más difícil. Y los incentivos entonces los emplearon para ello. Y también nos mencionaste que estaba esa gran duda de si esto debería ser una ONG, digamos, sin ánimo de lucro o una empresa que busca y espera pues una rentabilidad, pero que también tiene ese propósito de impacto. Y en esa, digamos, disyuntiva, la pregunta es, ¿existe esa disyuntiva o podemos como empresa privada pensar en lograr resultados sociales y ambientales y a la vez lograr una rentabilidad y cómo los mecanismos pueden ser funcionales a ese propósito? Mira, esa es una excelente pregunta. Bueno, yo he hecho fundaciones, de hecho en la Tarahumara hice una ONG, pues trabajé mucho tiempo en empresa. Sí puedo decir que esto es lo más difícil que he hecho, porque operas con condiciones de mercado, pero al mismo tiempo como les decía anteriormente, en un segmento donde el mercado común no lo ha podido resolver. De hecho, estuve la semana pasada, el Foro Económico Mundial nos reunió
éramos 15 empresas de impacto, eran 15 inversionistas y académicos de Oxford, de algunas universidades europeas, para decir, bueno, a ver, ¿qué está sucediendo con las empresas de impacto? O sea, ¿cuáles deberían ser los modelos ideales de financiamiento, ¿no? Entonces, lo primero que reconocimos es que estamos resolviendo problemas que el mercado normal no pudo. Entonces, desde ahí, o sea, entra una expectativa pero, sin embargo, que sí creemos que eventualmente puede tener la rentabilidad de mercado o una rentabilidad, un retorno de la inversión. Y bueno, sucede porque también en el Inter lo que te vas dando cuenta es, bueno, por un lado puede ser que dices, no lo voy a poder resolver y entonces se transforma como más dominante socialmente o sí creo que lo puedo lograr y se puede combinar. Inclusive hay algunos que luego dicen, bueno, el impacto realmente no fue como esperábamos, pero financieramente fue muy bueno, ¿no? O sea, se ven los casos donde unos se vuelven dominantes financieros, dominantes sociales o los que se alinean. Entonces yo diría que sí es muy retador, pero también muy satisfactorio porque estás pudiendo combinar, porque el modelo tradicional es, hago una empresa muy rentable y creo una fundación, para poder dispersar, o sea, tengo un modelo rentable y luego subsidio modelos no rentables, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, yo diría que no, digo, definitivamente no todos los problemas se pueden resolver con este tipo de esquema, pero sí abre la oportunidad hay muchos problemas sociales que tienen la posibilidad, de innovar y de buscar modelos que pueden ser sostenibles y luego pueden crear sectores, ¿no? Digo, y un poco es el tema de las microfinanzas. O sea, las microfinanzas, pues siempre fue un tema más de subsidios, de apoyos gubernamentales. O sea, era un mercado que no tenía vamos a decir, no era, el mercado no lo había podido resolver por la moralidad, la morosidad, por la dificultad de llegar, ¿no? Y hubo algunos ejemplos, pues, exitosísimos, donde utilizando otras cadenas de distribución o haciendo el grupo solidario entre mujeres que pudiera generar como garantías. O sea, que fueron innovando y hoy, pues, hay modelos rentables, de microfinanzas, ¿no? Es un ejemplo, creo que en muchos, digo, casos que vamos viendo de cómo un problema social eventualmente. Y a mí me gusta mucho el tema digo, creo que pago por resultados va iniciando, pero me parece que es súper relevante, sobre todo para muchas fundaciones y agencias internacionales, porque, digo, creo que el gran temor que tienen muchos de los financiadores es, el riesgo que tiene el proyecto, ¿no? O sea, cuando hablamos de impacto es voy a poner el dinero y qué tanto impacto y qué tanto es la probabilidad de éxito. Entonces, en un tema de pago por resultados, se alinean muy bien los incentivos, pues garantizas más el éxito. También el emprendedor hace mejor las cosas porque no es un dinero que recibí y luego a ver qué pasa, sino realmente estoy luchando por ganarlo, ¿no? Ahorita, como decía también, Carla y María. Entonces, creo que tiene muchísimo potencial de ir apalancando, empresas sociales u otras ONG donde vas poniendo estos mecanismos de pago por resultados. Javier, muchas gracias por este contexto y esta respuesta. Y como sabes, estamos en este proceso de challenge de innovación, ¿no? Aquí en Colombia con actores privados. Y una de las preguntas recurrentes y tiene que ver, también se le hicieron a Carla y aprovecho para invitar al chat. Si hay preguntas adicionales que le queramos hacer a Javier, aprovechen y las copiamos en el chat. Y esas preguntas tienen que ver con digamos, los mecanismos de pago por resultados no se resuelven con un actor solo haciendo algo y buscando ese propósito, sino que han venido conversando en que han entrado muchos actores. Varios hablaron de Roots y otros actores que apoyaron el diseño, pero también hablaste de SECO, hablaste de cooperación. Seguramente hay shareholders y stakeholders que están alrededor de clínicas del azúcar. Entonces la pregunta sería, pensando ya en los mecanismos que están incentivando, están las clínicas, por supuesto, digamos que tienen una labor instrumental y operativa para lograr el resultado. La pregunta es y de manera breve, ¿cómo ves los roles nominalmente y cuáles son los roles clave o mínimos que pensarías que deben existir para que se configure un mecanismo de pago por resultados? De acuerdo. Mira, creo que digo, muy, muy buena pregunta y yo diría, bueno, vamos a poner el caso que nosotros tuvimos, ¿no? O sea, para nosotros primero como los ejecutores del pago por resultados es bien importante primero estar alineados.
O sea, debe ser una iniciativa que potencialice tu modelo de atención o de impacto de negocio. Yo nomás diría, hay que tener mucho cuidado que no sea un distractor. Muchas veces el financiador viene con un objetivo, un objetivo del financiador. Entonces, lo primero, hay que saber decir que no cuando no está alineado el pago por resultado, ¿no? Entonces, primero es uno como emprendedor o como empresa tener muy claro cuál es el objetivo. Definitivamente, pues hay un financiador que lo que busca es cómo garantizar o maximizar el impacto del apoyo que está dando. Por ejemplo, Roots of Impact, bueno, tuvimos Roots of Impact que actuó un poco como estructurador y validador, o sea, ellos hicieron el trabajo junto con nosotros, decir cuáles eran los KPIs, cómo iban a ser los periodos de pago, había que validar, ahí se contrató a un investigador del MIT que iba a validar los niveles socioeconómicos, o sea, las variables que íbamos a estar analizando, para calcular y estructurar el pago. El banco, entonces como nosotros, bueno, el objetivo era atraer más gente de clase más baja, el Banco Interamericano actuó con una asistencia técnica para ayudarnos a entender la atracción, o sea, cómo hacer un mejor marketing, o sea, unas variables que teníamos que estructurar para lograr esa parte. Eh, por ejemplo, ahorita, como les decía, una cosa que sucedió de alguna manera, digo, era una cantidad importante, pero no tan grande. Fueron $250,000 que se estructuró este pago por resultados. Entonces, cuando yo volteo con mi equipo directivo y les digo, pues nos podemos ganar $250,000, pero más importante es que esto va a habilitar nuestra misión de poder ayudar sobre todo al que menos tiene. Para nosotros es una misión importante de atender, reducir el sufrimiento de las personas con diabetes y sobre todo en opción por los pobres. O sea, ¿cómo le hacemos para que cada vez el que menos tiene pueda acceder? Entonces, iba muy alineado a poder ampliar nuestra misión. Y entonces primero los puse a pensar. Entonces, por ejemplo, el director médico, lo primero que dijo es, bueno, necesitamos tener, bueno, primero una medición. Entonces, fuimos y mapeamos todo el país, tenemos por código postal el nivel socioeconómico de la persona. Entonces, cuando llega a una clínica y nos dan su dirección, en automático nos aparece su nivel socioeconómico y toda la atención se personaliza con ese nivel socioeconómico. Entonces, por ejemplo, el médico empezó a decir, bueno, estos son los medicamentos que se pueden recetar, los menús se empezaron a modificar. Entonces, todo mi equipo directivo empezó a pensar en cómo podemos atender y retener porque también era importante retener, porque era el porcentaje. Entonces, si yo los trataba, pero me abandonaban, pues no me subía el porcentaje. Entonces, tenía que atenderlos y retenerlos. Entonces, la asistencia técnica funcionó para habilitar todo eso, o sea, cómo entender lo que tenía que hacer la empresa para modificar. Y también Ashoka ayudó en ese mismo proceso para decir, bueno, cómo estamos amplificando el impacto. Entonces, de alguna manera digo, uno no puede hacer solo todas las cosas. O sea, para mí, pues mi objetivo era más pacientes como yo lo venía haciendo y estos actores te ayudan mucho, pues poder amplificar esas capacidades que se necesitan desarrollar, ¿no? Entonces, por eso me parece que sí es importante como el equipo, ahora, pero sí que estén todos en la mejor intención. O sea, si uno de los actores pues tiene un objetivo más particular, o sea, sí hay que estar muy alineados para el éxito del proyecto. A ver, y tenemos un par de preguntas. Uno, también como pasó Carla, bueno, y te agradecen mucho la presentación. Bendiciones también te envían. Y te preguntan Gracias. uno si pueden tener tu contacto a discreción a través del chat. Y dos, hay una pregunta y que la quiero conectar con la siguiente ya para cerrar este espacio de intervenciones. Y es si la pregunta de Lina Gamboa, y es si nos puedes contar cómo, pues nos contaste, ¿no? Que había un actor que estaba dispuesto a pagar los $50 por paciente, exitoso. Entonces la idea es la pregunta es cómo se logró ese contacto del que estaba dispuesto a pagar y cómo desde Clínicas de la Azúcar lograron entender de manera clara y precisa quién iba a ser ese actor y presentar esa solución o la intervención para ese actor. Entiendo que el actor se refiere al que está dispuesto a pagar. O sea, básicamente, ¿cómo Sí, encontraste a ese pagador que está vinculado?
Sí, bueno, en este caso, digamos que el estructurador y el pagador nos encontraron a nosotros. O sea, la agencia de cooperación suiza, ellos querían hacer estos proyectos, o sea, ellos querían mover parte de sus apoyos a pago por resultados. Entonces, así como ellos están buscando qué organizaciones apoyar, pues buscaron qué organizaciones pueden apoyar con una estructura de pago por resultados. Y luego ahí es donde Roots of Impact entró como evaluador. O sea, ellos primero hicieron la evaluación para ver si era factible, después hicieron toda la alineación de cómo sería el pago por resultados y luego, bueno, todo el tema legal ya lo hizo el Banco Interamericano, que actuó ahí también con la asistencia técnica. Este, entonces yo diría que, bueno, hay organizaciones, o sea, financiadores buscando pagos por resultados, o sea, esa es su tesis de inversión. Por ejemplo, ahorita lo escuchamos con Viguala, ellos están buscando colocar estos financiamientos a deuda, pero con componentes de pago por resultados o que se ajustan dependiendo del impacto. Acabamos, por ejemplo, nosotros de cerrar un pequeño crédito con una farmacéutica en sus programas de impacto social y conforme también vayamos, es para apertura de clínicas, y conforme vayamos aperturando clínicas y atendiendo pacientes de menores ingresos, la tasa de interés se va ajustando. Entonces, nos incentiva para poder abrir clínicas, sobre todo en zonas donde haya menor nivel socioeconómico. Entonces, uno es eso, pero también ahorita hay mucho interés de financiadores tradicionales que quieren explorar algunas alternativas de pago por resultados. Y ahí yo diría que la clave es que cada uno en sus proyectos piense muy bien como qué puedo estructurar, que sea simple, que esté alineado a mis objetivos, que le pueda garantizar el éxito al financiador. Entonces, o sea, pensar muy bien qué se podía estructurar como un pago por resultados. Y hay algunos que están como queriendo hacer esos primeros pasos, ¿no? Y entonces creo que es donde también se puede tener, nosotros, por ejemplo, digo, con otra organización aquí en Nuevo León, justo lo estamos ayudando como a hacer esos primeros pasos de, bueno, a ver de qué de cómo manejaría esto, cómo estaría haciendo un esquema como estos. A ver, y para cerrar, la última pregunta, y hablando de esos primeros pasos que acabas de mencionar, y es, estamos aquí en este challenge en donde hay muchos actores privados que tienen el potencial de aliarse para sumar, ¿no? Y en esa suma, pues lograr esos resultados sociales y ambientales que están persiguiendo. ¿Qué recomendaciones les darías, entendiendo que estamos en este proceso de innovación, de financiación basada en resultados, ¿no? Y de mecanismos innovadores de financiación? Entonces, ¿cuáles deberían ser esos primeros pasos o unos tips claves que deberían tener en cuenta para entrar al mundo de la financiación basada en resultados? Claro, pues mira, yo creo que bueno, primero esto que están haciendo es bastante bueno, ¿no? O sea, ver todos los ejemplos que hay. Para las empresas privadas, yo he estado reflexionando mucho cómo las empresas son una plataforma increíble de potencial impacto. Nomás voy a poner un ejemplo muy rápido. Yo tengo bueno, un conocido que tenía una organización que capacita a mujeres en cuestiones técnicas como, vamos a decir, corte de pelo, o sea, algunas actividades técnicas para ayudarlas a encontrar y fortalecer el empleo, ¿no? Y entonces me decía que, pues digo, estaba teniendo temas de levantamiento pues, de financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿cuánto te cuesta por persona? O sea, él creó o sea, hizo un edificio, donde tenía profesores y decía, le costaba creo que como 500, como $300 al mes, por estudiante. Y entonces yo le decía, en el centro de Monterrey hay muchas escuelas técnicas, que cobran $100 el mes. O sea, ellos han logrado hacer una escala, pero son 100% comerciales. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no buscas, si tienen capacidad instalada de sobra, subutilizada, y a lo mejor tú les dices, bueno, en lugar de 100 te doy 50, entonces tú bajas tu costo de 300 a 50, apalancas mucho todo tu financiamiento que tienes para ayudar a un mayor número de personas y para esos negocios, que normalmente son pymes, pues también los ayudas, porque
mejoras, digo, si en un salón hay 30 o hay 35, pues para ellos ya es un costo hundido, ¿no? Entonces, yo creo que para los privados es pensar cómo nuestra infraestructura puede servir para hacer el bien y cómo se pudiera estructurar. Claro, no se busca el lucro a nivel mercado, pero sí decir, por ejemplo, vamos a decir, yo tengo una red de distribución. Entonces, si yo exitosamente puedo llevar este tipo de productos a estas personas que lo necesitan, o sea, hay que pensar cómo nuestra infraestructura puede tener un impacto importante y sostenible, ¿no? Y se me ocurren ideas como, por ejemplo, soy una agencia de marketing. Bueno, ¿qué pasa si yo puedo hacer campañas de marketing para ONGs de pago por resultados? O sea, yo utilizo capacidad instalada de mi equipo de marketing donde yo puedo ayudar a ciertas ONGs y si es exitoso y se logra un impacto más allá, pues puedo tener un retorno sobre esta inversión, ¿no? Entonces, digo, creo que hay muchas ideas. Igual si soy una ONG, hay muchas maneras de decir, bueno, ¿cómo puedo complementar mis servicios, o el impacto que yo tengo por medio de pago por resultados? Entonces, pero yo diría que primero sueñen y vayan pensando así con esta idea de qué puedo hacer yo y si exitosamente lo hago pueda recibir un pago y ir estructurando. Javier, y para recapitular, ¿no? Con Carla venimos conversando y aprendimos que esto puede ser sencillo, y contigo conectamos y también con Carla que esto persigue un propósito superior. Tercero, que no lo podemos hacer solos y que tenemos que perseguir eso. Y por último, en ambos casos vemos que se requieren o que requiriendo incentivos o usando incentivos podemos subir la vara. Tanto el ejemplo de agua que nos contó Carlos como pues todo lo que vienen haciendo ustedes en diabetes. Y pues por último que definitivamente podemos soñar y por eso el mundo de la innovación es el que nos invita en este propósito y así lo estamos haciendo desde el programa Más Pago por Resultados con todos los aliados que están acá. Javier, muchas gracias por acompañarnos, por darnos una ilustración también de tu experiencia personal y de Clínicas del Azúcar. Y bueno, bienvenido siempre a estas conversaciones, a Colombia y también Carla, pues a quien agradecemos y a María Elvira que nos apoyaron en esta conversación. De nuevo, mil gracias y seguimos conversando en este proceso. Muchísimas gracias. La verdad es que un honor y los felicito mucho y los motivo mucho a idear. Hace mucha falta. Yo le decía el otro día en Latimpacto, yo les agradezco mucho porque si ya es difícil el trabajo que hacemos los emprendedores sociales, pues todavía más difícil sin capital y sin dinero. Entonces yo aprecio y agradezco mucho todo el interés que tienen muchos de ustedes para ver cómo lograr bajar capital, que nos facilita nuestra labor. Nosotros sabemos muy bien cómo ayudar. Lo que necesitamos es cómo terminar de estructurar toda la parte financiera. Entonces, yo los felicito y les agradezco y bueno, pues que tenga muchos frutos este taller. Muchas gracias, Javier. Gracias. Entonces, y a todo el auditorio, gracias por las preguntas, por estar pendientes. Vamos entonces a compartir pantalla para cerrar con esta sesión. Nos quedan 15 minutos de la sesión para que lo tengan presente. Recuerden que la sesión está siendo grabada y se las vamos a compartir. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Estamos viendo bien la pantalla? Sí. Sí. Súper. Sí. Súper. Como les veníamos contando, creo que se congeló la pantalla. Entonces, en general, este es un esquema que trata de simplificar los roles de lo que nos venían contando Javier y Carla, y un tipo de mecanismo dentro de la lista larga que está. Y este es el tema de préstamos vinculados al impacto, en donde hay un pagador de resultados, hay un inversionista, y este es un ejemplo en donde se mueven recursos vía deuda para lograr un resultado específico. Y fíjense que aquí hay algo interesante y es en la medida en que se van logrando esos resultados, la expectativa es que la tasa de interés, por ejemplo, o una de las condiciones financieras, va mejorando o va disminuyendo en el tiempo. Y por otro lado, entonces está esa empresa social que es la que logra ese resultado, que probablemente es a la que se le entregaron recursos vía inversión o vía deuda, principalmente va a ser deuda, y se está esperando que entregue un retorno, pero ese retorno puede, digamos, la expectativa de riesgo y de retorno va disminuyendo en la medida en que se va logrando esa rentabilidad. Y hay un verificador, en este caso se plantea independiente, que ayuda a verificarle a la empresa social que logró el resultado para que el pagador movilice los recursos. Entonces, este es otro tipo de ejemplo y fíjense que hay unos contratos, como lo mencionamos, que se firman entre los actores para cerrar. Este material se los vamos a compartir, pero de nuevo son ilustraciones de dos tipos de mecanismos. Acá en el challenge estamos esperando que
quien gane justamente reciba esa asistencia técnica para identificar cuál es el mecanismo que debería diseñarse e implementarse, y no es necesario que tengan ya preconfigurado el mecanismo, si bien lo pueden tener. En todo caso, va a haber un ejercicio en donde hay que definir si es el más correcto de cara al desafío. Y vamos adelante ya para cerrar la sesión de hoy. Y qué alegría, pues, que la gran mayoría han permanecido. Queremos hacerles estas preguntas que encuentran en la encuesta. Les pedimos que con su celular puedan abrir este enlace y nos ayuden respondiendo la encuesta, que tiene 5 preguntas muy sencillas para entender cómo van. Y ya con esto cerramos. Nos falta una cosita más después de la encuesta para contarles lo que viene. Así que adelante, y porfa, en los próximos 2 minutos les pedimos que nos ayuden en esta encuesta. Listo, muchas gracias por sus respuestas. Ya con esto estamos anotando. Y pasemos, porfa, a la última diapositiva con la que vamos a dar cierre a esta sesión el día de hoy. Entonces les queremos contar el proceso y vamos a tener un pequeño ajuste en calendario para poder movilizar justamente más esta iniciativa que tenemos de invitarles a conformar alianzas, que como ven es un tema clave que tenemos en la convocatoria. Entonces estamos al día de hoy, octubre 14, en donde hicimos esta sesión de trabajo número 1 para que conocieran experiencias. Vamos a noviembre 10 a hacer el taller número 2, vamos a adelantar este taller. Y en este espacio vamos a hacer una orientación para que presenten las propuestas. Próximamente a través del correo y también publicado van a ver el template, el formulario que les proponemos para justamente presentar las propuestas. Y uno de los elementos clave de las propuestas, insisto, en lo que les veníamos mencionando, es la conformación de alianzas. Entonces, para eso vamos a también enviarles una última encuesta sencilla para que nos cuenten cuál es la idea general que están pensando abordar, y vamos a contar en ese espacio con una de nuestras organizaciones, entidades aliadas, que es APC Colombia. Y APC justamente va a tener allí un espacio importante porque nos va a ayudar a identificar el potencial también de aliados internacionales privados que pueden sumarse potencialmente a las iniciativas. Entonces, en ese espacio vamos a tener una oportunidad de identificar oportunidades de los actores, y justamente con esa pregunta que nos están haciendo del formulario, sí, vamos a estar publicándolo y se los vamos a enviar por correo también para que lo conozcan. Queremos que vayamos descubriendo este proceso paso a paso. Entonces, antes de noviembre 10 van a tener el formulario, y en ese espacio de noviembre 10 vamos a tener una oportunidad para identificar potenciales aliados nacionales o internacionales, y para la mirada internacional vamos a contar con el apoyo de APC. En noviembre 25 vamos a hacer la última sesión en este año para responder preguntas, y vamos a tener una sesión orientativa justamente para responder todas las dudas que han habido en el proceso. Y recuerden que el 26 de enero del 2026 es el día en que se debe presentar la propuesta formulada. En febrero de 2026 haremos la evaluación y esperamos que entre marzo y abril se esté contratando y formalizando el proceso con los ganadores. Esperemos que este espacio haya sido enriquecedor para ustedes, que hayan podido escuchar un par de casos ilustrativos y también conceptualmente entender mejor lo que es la financiación basada en resultados. Y con eso creo que damos por cerrado este espacio. A sus correos también por WhatsApp hemos estado compartiendo uno a uno los datos de conexión, y también lo que está publicado en vía página web para que vean lo que estamos divulgando y guardando de estas sesiones. Así que cuenten con que les citaremos a tiempo, usaremos todos los canales posibles para que tengan acceso a la información.